Alejandra Ochoa, desde Córdoba, nos pregunta lo siguiente. ¿La vivencia cómo se logra? ¿Meditando? Bueno, como verán, dentro de lo que han sido estas conferencias, hemos hablado bastante acerca de la vivencia y bastante acerca de que la gnosis nos propone un conocimiento que es el resultado de la vivencia y de la experiencia. Y eso realmente es así. Ustedes van a ir recibiendo una información que es ese conocimiento de tipo intelectual del que hablábamos, pero principalmente nosotros necesitamos, a través de la práctica, ir descubriendo e ir encontrándonos con el verdadero conocimiento, que es el conocimiento resultado de la experiencia y resultado de la vivencia. Entonces, la pregunta de Alejandra está en relación a eso, y la meditación, Alejandra, es una de las formas a través de las cuales nosotros podemos investigar en, vamos a decirlo de alguna manera, para que podamos entenderlo en términos más quizás cotidianos, en dimensiones que están por encima de esta tercera dimensión. La meditación nos permite adentrarnos en realidades que están por encima de esta realidad, o lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, o el mundo de nous, es decir, aquello que está detrás de las formas, aquello que es lo real. Esto ha sido practicado por todas las escuelas místicas de las distintas auténticas tradiciones y de las distintas auténticas religiones. Esto no es nuevo. La capacidad de adentrarnos en esos mundos superiores, aunque para nuestra mente quizás le sea difícil de entender inicialmente, pero existen ciertas realidades que son mucho más objetivas incluso que esto que nosotros podemos ver y tocar y palpar con nuestros sentidos. La meditación es una de las herramientas, pero el desarrollo, por ejemplo, de un sentido de percepción psicológica como lo es el sentido de la autoobservación, el desarrollo de ese sentido, nos permitirá ir experimentando también y dándonos las vivencias y dándonos el conocimiento a través simplemente de desarrollar la capacidad de autoobservarnos, la capacidad de observar nuestra mente, la capacidad de observar nuestros estados emocionales, la capacidad de observar nuestras reacciones en los distintos niveles en las que ellas se producen. Hablábamos en una de las transmisiones, si mal no recuerdo, de este lunes, que nosotros podríamos hasta empezar a tener lo que se llaman los viajes astrales o las experiencias conscientes en lo que es el mundo astral. Y todo eso es parte de las vivencias y las experiencias que podríamos tener. Más adelante hablaremos, por ejemplo, de la vocalización, de la mantralización, y todo eso nos va a poner en contacto con ciertos fenómenos también de tipo físico y de tipo interno. Y todo eso es parte de las vivencias, que es muy probable que ustedes ya hayan tenido algunas experiencias y algunas vivencias, porque todos nosotros tenemos todas esas capacidades de las cuales hemos hablado, pero están en un gran porcentaje adormecidas o atrofiadas, por decirlo de alguna manera. Lo que nos propone la gnosis es hacer un trabajo para ir recuperando aquel estado que
tuvimos en algún momento. Pero las vivencias son muy... las vivencias vienen siempre como resultado de la práctica y como resultado de la acción de la conciencia que va despertando en un individuo que va haciendo un trabajo sobre sí mismo. Si una persona medita y medita y medita, su conciencia cada vez se va a ir emancipando más y entrando en contacto con esas realidades, ¿sí? Es decir, el resultado de la práctica nos pone en contacto con... El resultado de la práctica activa la conciencia y es la conciencia la que nos permite vivir y experimentar cosas muy particulares, porque cada quien, si se dedica a practicar, va a tener sus experiencias, y esas experiencias son muy particulares, pero todas coinciden de alguna manera o están dentro de los mismos principios que iremos entendiendo en la medida que vayamos comprendiendo de qué se trata todo esto, estas facultades que tenemos, y de qué se trata la realidad psicológica que llevamos dentro. Bueno, para no hacer muy larga la pregunta, porque hay varias. ¿Cuáles son las técnicas que nos permiten disponernos a la relajación? Nos pregunta Valeria de Resistencia. Bueno, Valeria, hay muchas técnicas de relajación. Hoy, por ejemplo, desarrollamos una. Pero existen distintas técnicas de relajación. A través de la visualización, a través de la respiración, a través de el ponernos en contacto con ciertas partes del cuerpo, como vimos hoy. Existen dentro de cada una de ellas varias o distintas técnicas, ¿sí? Así que iremos desarrollando en la medida que podamos algunas de ellas. La relajación permite la expansión de la conciencia. Bueno, justamente hablábamos de eso. La relajación lo que hace es ayudarnos con el primer paso de la meditación, como explicaba Germán, que es lo que se denomina asana, la postura. La relajación nos ayuda a conquistar el primer paso de la meditación, que es que nuestro cuerpo físico se relaje y no sea un obstáculo para que entremos en contacto con la conciencia. La conciencia, si nosotros logramos relajar el cuerpo y el cuerpo entra en cierto estado de lasitud, la conciencia empieza a tener una mayor actividad dentro de lo que es una práctica de meditación. Pero no es todo. La relajación es el primer paso. Lo que después tenemos que lograr es la concentración. Y cuando una persona empieza a tratar de que su mente esté concentrada en una sola cosa, es allí donde la conciencia empieza a expresarse, porque la mente entra en un estado receptivo. La mente, cuando se serena, la mente cuando se calma, da paso a la conciencia, o la conciencia puede sentirse y puede experimentarse de una forma mayor, por decirlo de alguna manera, cuando nuestra mente no nos está distrayendo y no nos está ocupando en sus pensamientos, en sus deseos, en sus proyecciones. Pero en definitiva, la relajación es el primer paso para que la conciencia se emancipe, para que la conciencia se expanda. Miren, hay un fenómeno que muchos de ustedes pueden hasta percibirlo, que es que en un estado de relajación y de concentración, la persona siente que se ha expandido su cuerpo, que su cuerpo está como
como si fuese un globo, por decirlo de alguna manera, y eso precisamente es esto que de alguna manera, o es algo relacionado a lo que nos pregunta Patricia, porque es la conciencia que se está expresando y que nos está dando esa sensación de expansión. La persona siente que es como que se ha ampliado su capacidad de sentir. Ese es uno de los fenómenos que una persona puede ir percibiendo rápidamente a través de una práctica de relajación y de concentración. Quería preguntar, ya que 2 veces que hice la relajación, meditación, antes de finalizar me largué a llorar. ¿Por qué sucede esto? ¿Es normal? Nos pregunta Ivana desde Córdoba capital. Bueno, Ivana, no es normal, pero como decíamos, cada quien va a ir teniendo distintas experiencias y distintas vivencias que tienen lógicamente una íntima relación con nuestro mundo interior, con nuestro estado interior. Entonces, es probable que algunos tengan, digamos, puedan sentir o tener ciertas sensaciones y otros otras, pero todo eso es parte de lo que nosotros tenemos que observar y lo que nosotros tenemos que ir viviendo para ir comprendiendo nuestra realidad y para ir descubriéndonos a nosotros mismos. Nada de eso es al azar, nada de eso es una casualidad, todo eso tiene que ver con lo que incluso nuestra conciencia necesita que nosotros conozcamos, que nosotros veamos, que nosotros descubramos de nosotros mismos. Y es un proceso. Quizás uno al principio no va a entender todo lo que vive y eso es apenas normal. Pero en la medida que una persona empieza a poner su atención en su vida, en sus pensamientos, en su mundo interior, empieza a conectar todo aquello que antes prácticamente no veíamos. Nos tenemos que tener paciencia también en todo esto. Autoconocerse es un proceso. ¿Cuántos minutos por día debemos realizar la técnica de relajación por día? Nos pregunta Martita de Alumine. Bueno, Martita, en términos de tiempo, cada uno irá encontrando el suyo. Si nosotros podemos sugerirles que al principio hagamos prácticas de no menos de 10 minutos y vayamos tratando de cada vez avanzar un poquito más en el tiempo. 20 minutos, 30 minutos, si pudiésemos llegar hasta 1 hora. Los grandes maestros de la meditación pasan horas meditando. Y la meditación, en la medida que una persona empieza a integrarse con ella y empieza a desarrollar esa ciencia profunda, ya ni siquiera se convierte en un ejercicio que tiene que medir con su mente. La meditación incluso se va incorporando en la vida diaria de esa persona. Así que nuestra recomendación inicialmente es que empiecen con 10 o 15 minutos y que vayan avanzando cada vez un poquito más. Habrá días que les va a costar y habrá días que les va a salir muy bien. Lo importante es tener constancia y tener una disciplina en esto. Allí está una de las grandes claves de poder avanzar en lo que es la meditación. ¿Cuál es el mejor momento para una relajación? ¿Al comenzar nuestro día o al terminar el día? Nos pregunta Marcelo de Capitán Bermúdez. Bueno, Marcelo, lo ideal es en principio hacerlo, y como cada uno tiene sus horarios, cada uno le toca buscar aquello. Pero como tu pregunta bien lo dice, qué es lo ideal en ese sentido,
se recomienda siempre como el mejor momento, el momento previo a la aurora, el momento previo al amanecer. Las mejores horas para meditar son, vamos a decirlo, entre las 3 de la mañana y las 5 o 6 de la mañana. Cada quien tiene su vida y obviamente irá viendo esto, pero sí podemos decirles que en esos momentos existe una quietud muy particular en la naturaleza y por ende nosotros como parte de la naturaleza estamos en una sintonía con eso. Sabemos todos que en los momentos de la mañana nuestra mente es cuando más quieta está. Hay otras, podríamos hablar un poco más acerca de los tattvas y de lo que es la vibración de los elementos de la naturaleza y cómo influyen en esas horas de la mañana, pero para hacer esta explicación rápida, quedémonos con eso. Son los momentos previos al amanecer, las mejores horas para la meditación o para las prácticas de este tipo. ¿Cómo hago para lograr la concentración? Cuando trato de relajarme y meditar, me cuesta poner la mente en blanco y cualquier ruido o voces del exterior no me desconcentra. Bueno, ese problema lo tenemos todos, Lorena de Valle Hermoso. Y ahí está que muchas veces podemos llegar hasta desistir de avanzar en esta práctica porque nos encontramos con eso. El estado de nuestra mente es un estado de alguna manera caótico y eso con un poco de observación todos nos damos cuenta. Si les preguntásemos cuánto tiempo pensamos nosotros durante el día, la respuesta normal es todo el tiempo. Y ese estado no debería ser el estado normal. O el estado natural no es de que nuestra mente no se detenga. Porque cuando necesitamos detener la mente, nos damos cuenta que no podemos. Nuestra mente muchas veces hace con nosotros lo que quiere. Y a veces nos tortura, a veces nos daña. Nosotros nos hemos vuelto casi esclavos de nuestra mente o de nuestros pensamientos, o de quienes emiten esos pensamientos, que son estos agregados psicológicos de los cuales vamos hablando en el curso. Pero nos toca aprender a desarrollar la capacidad de concentrarnos para poder lograr avanzar en la meditación. Necesitamos desarrollar la capacidad de concentración, pero no podemos lograr nada si no practicamos. Si nosotros nos encontramos dispersos durante el día o durante todo el día, después queremos desarrollar la concentración durante 10 minutos y se nos vuelve casi imposible. Por lo tanto, la concentración es una práctica que nosotros debemos ir desarrollando no solo en el momento de la práctica de relajación o de concentración, sino tratar de hacerlo en el resto del día. Para eso, ustedes van a ir recibiendo prácticas como la clave de sol y el recuerdo de sí, que nos ayudan a traer nuestra atención aquí y ahora, a lo que estamos haciendo, al lugar donde estamos y a quiénes somos. Necesitamos empezar a traer nuestra conciencia y nuestra atención a lo único que nosotros tenemos, que es este momento y este instante. Para eso tenemos didácticas, pequeñas prácticas muy sencillas, que no requieren de que nos aprendamos nada demasiado o nada complicado. Son cosas muy sencillas.
El desafío está en que podamos implementarlas en nuestro diario vivir y que podamos darle una continuidad a eso en nuestro diario vivir. Y es allí, en la constancia, donde nosotros vamos desarrollando esa capacidad de estar aquí. Así como hemos desarrollado la capacidad de no estar aquí, tenemos ahora que desarrollar la capacidad de estar aquí. No lo vamos a lograr de un día al otro, pero sí con un poco de práctica vamos a ir viendo esos avances. Y mientras nuestra conciencia y nuestra atención estén más aquí, más nuestra conciencia se va a activar. Y más nuestra conciencia nos irá permitiendo ver cosas que antes, por estar distraídos, no la veíamos. Y ahí empezarán a llegar esas vivencias, esa claridad, ese conocimiento de cosas a veces muy sencillas que tenemos que ir incorporando en nuestra vida y que son parte de un proceso de autoconocimiento y de despertar de la conciencia. Gnosis, curso de autoconocimiento presencial y online. Participa.